¿Cuántas veces has estado frente a alguien sin saber quién es realmente quien te observa? Les damos la bienvenida a Hora Culto, un podcast oscuro de historias ocultas y no tan ocultas de México y el mundo, en donde platicaremos de fantasmas, terror, misterio, fenómenos paranormales, la noche y sus criaturas. Yo soy Rodrigo García Morelos y junto con Paola Treviño Todd viajaremos a tierras embrujadas y descubriremos los secretos del terror mismo. Así es. Podríamos contarles historias en donde hasta la palabra más ligera desgarraría su alma y dejaría helada su sangre joven. Aunque claro, para todo esto, primero deben dejarnos entrar. Bienvenidos a Hora Culto. Bienvenidos. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Rom, ¿bien y tú? Bien. Vamos a empezar con los saluditos del día de hoy. Así es. Los saludos del día de hoy son para Eco 419. Hola. Carlos Mojica, hola. Gabriela Bolaños. Y Patricia, hola. Ay, perdón. Oye, y Patricia Hernández. Patricia Hernández, hola. Oigan, pues el episodio de hoy va a ser un poquito diferente a lo de siempre porque, como dicen por ahí, nada como contar historias propias. Y hoy les vamos a platicar de una muy especial para nosotros. Nos enorgullece contarles la historia de nuestro cuadro maldito. Oh, yeah. Una pintura antigua al óleo con un tema muy distintivo, único y siniestro, poseedor de muchos misterios a su alrededor. Un cuadro al que algunos se han referido como demoníaco, macabro, maldito e incluso blasfemo, y que nos ha acompañado por más de 25 años. Quizá algunos de ustedes ya hayan escuchado esta historia y ya sepan de qué cuadro estamos hablando, porque la otra vez platicamos de él en el programa Colaboración que tuvimos, pero nos han estado mandando varios correos pidiéndonos que por favor contemos nuestra historia en nuestro canal, aparte de que también nos enviaron muchas preguntas y muchas teorías macabras acerca de él, y pues aquí está, la historia de nuestro cuadro maldito. Hoy les platicaremos de cómo llegó a nuestras vidas y de alguna que otra experiencia inexplicable que hemos vivido con él. Les daremos muchos más detalles y cosas que hemos descubierto en el camino a lo largo de nuestra historia con él. Les mostraremos varias imágenes y ojalá podamos al mismo tiempo responder o resolver algunas de sus dudas o de sus preguntas, prometiéndoles que, si la memoria lo permite, les daremos los detalles lo más acercado posible a cómo nos acordamos que pasaron las cosas. ¿Verdad? Lo trataremos. Prometemos. Sí. Bueno, empecemos por decir que como esta pieza, no hay otra igual. Es una pieza única que mide 1,20 m de ancho por 1,60 m de alto aproximadamente y que, de acuerdo a los estudios, se cree que tiene más de 200 años de edad. De eso hablaremos un poco más tarde también. Y es que la historia detrás de este cuadro es tan macabra como la imagen que representa. ¿Se acuerdan que ya hemos platicado acerca de los objetos malditos y de los talismanes? Pues esta pieza para nosotros lleva esos dos nombres. Porque para algunos esta pintura ha sido un objeto maldito. Un objeto que ha sido el culpable de muchas tragedias e incluso la muerte de varios de sus familiares. Pero para nosotros ha sido más bien un talismán. Un talismán macabro y muy poderoso que ha sido nuestro compañero y nuestro protector y que definitivamente ha sido un elemento muy representativo en nuestras vidas. Como saben, la historia no empieza conmigo. Así es que, Rom, por favor, cuéntales cómo es el cuadro y cómo es que llegó a tu vida, en el orden que tú quieras. Ok, bueno, pues, como bien dijo Paula, trataré de darle el respeto que se merece a la historia, porque a veces la mente es traicionera. Pues ahí les va la historia del cuadro. Ahora sí, lo que estábamos esperando. Lo que estábamos esperando. Ok, en aquel entonces estaba yo viviendo en la Ciudad de México, en la colonia San José Insurgentes. Y siempre he sido apasionado del audio. Entonces, al vivir en esa casa, me di cuenta que a un par de cuadras había un bazar, una tienda de antigüedades que se llamaba Bazar Escorpión, y al que acostumbraba a ir, pues,
constantemente. Una tarde, no muy lluviosa, pero una tarde, al fin y al cabo, se me ocurrió ir al bazar buscando amplificadores de bulbos, como pues en otras ocasiones a diferentes tiendas de antigüedades. Y en esta ocasión me encontré al dueño ahí, y al dueño de la galería. Y entonces pues el señor me recibió y todo esto muy bien, y le pregunté que si tenía pues algún amplificador de bulbos o tocadiscos antiguos, todo esto, y me dijo que no tenía nada. Pero algo muy chistoso, algo que fíjate que no había notado en las veces anteriores que había ido. Un cuadro muy grande hasta arriba. Les voy a explicar un poquito cómo está esta galería. Entrabas, me imagino que era una casa antigua, pero en cuanto abres la puerta, en esta área era como el área del estacionamiento que ellos convirtieron en una como galería muy alta y tenía triple altura. De repente, pues hacia los costados, pues eran como partes construidas de la casa antigua, ¿no? Entonces, pues yo había ido varias veces y nunca me había fijado en esa pieza que era gigante y que literalmente pues te estaba viendo desde que entrabas. Entonces, pues le pregunté y me llamó muchísimo la atención porque desde abajo se veía pues que era como un Cristo, como una figura de un Cristo, pero muy rara, muy fúnebre, tétrico y pálida. Entonces estaba como muy grande y salía como de la pared torcido, ¿no? Entonces le pregunté, oye, ¿y este cuadro qué onda, no? Y me dijo, pues fíjate que pues tiene aquí pues mucho tiempo, ¿te interesa? Le digo, sí, oye, a ver, cuéntame un poquito más de él. Y entonces me dijo que el nombre de la pieza era Visión de San Francisco de Asís. Y yo, ok, pues está padrísimo, bla, bla, bla. Y me dijo, ¿quieres subir a verlo? Y en lo que me estaba diciendo eso, no se tardó nada en traerme una escalera altísima. Y pues ya sabes, extendió la escalera y me dijo, pues acércate a verlo para que cheques los detalles. Y yo, como buen teenager, pues me subí sin miedo alguno, ahí hasta arriba, sin cuerda y sin nada, a ver el cuadro, ¿no? Entonces, creo que ni me agarró la escalera el tipo. Pero bueno, estando hasta arriba me di cuenta que, bueno, pues estaba el Cristo había otra figura, otro personaje que era un monje. Las manos me llamaron muchísimo la atención. Van a ver en las fotografías que les vamos a compartir. Las manos del Cristo estaban impresionantes. Me encantó. Me dejó como pues marcado. Entonces bajé y le dije, oye, está padrísimo, bla, bla, bla. ¿Cuánto cuesta, no? Entonces me dio una cantidad que en aquel momento de cualquier forma era pues algo altísimo, algo loquísimo. Entonces pues dije, bueno, pues qué chingón, muchas gracias. Ahí cuando tengas un amplificador de bulbos, háblame. El cuadro es un cuadro muy grande que mide aproximadamente 1,20 m de ancho por 1,60 m de alto. O sea, está bastante grandecita la pieza. La pieza tiene un fondo muy oscuro que va como de una gradiente, de un difuminado de negros hacia unos verdes grisáceos, ya muy, muy viejos. Un tono verde muy antiguo. En ese cuadro, si lo ves de frente, del lado izquierdo de la pieza tiene al centro, cargado hacia la parte derecha, la imagen de un Cristo. Pero lo raro de este Cristo es que no tiene un rostro. Es una figura que se ve como si estuviera crucificado en la pared y nada más se alcanza a ver el pedacito de la barbilla hacia abajo y como si la cabeza estuviera sumida en la pared. Como que literalmente él está saliendo de algo, de una pared o de una sombra gigante, pudiera ser. Y los brazos, de igual forma, la parte de los codos están sumergidas, empotradas en la pared y nada más salen pues como del antebrazo y de la parte del bíceps. Y está arqueado, está muy arqueado y las piernas se pierden igual, no tiene pies, se pierden dentro de la pared. La figura está extrañamente pálida, es muy, muy blanca, muy, muy blanca. Igual tiene la marca, la cicatriz y todo este rollo. No se me va a olvidar lo de la sangre, lo voy a platicar ahorita. Pero antes de contarles esto, les quiero platicar cómo está el segundo personaje. Entonces, viendo el cuadro de frente, del lado izquierdo, hacia abajo, que sale desde la parte inferior del cuadro, hay un monje que, a juzgar por los atuendos, pues es un monje franciscano. Y pues a juzgar por el mismo nombre de la pieza, Visión de San Francisco de Asís, pues puedes asumir que es San Francisco de Asís o un monje franciscano. Es igual, trae un hábito azul oscuro, café oscuro, con pues el pico, ¿no? La capucha tiene un pico muy largo y tiene los nudos franciscanos, 3 nudos y demás. Pero bueno, regresando entonces a la pieza, obviamente está en primer plano, lo primero que ves, aunque se nota más el Cristo, en primer plano está el monje rezando y el Cristo queda por atrás. El Cristo tiene unas sombras súper creepy, como muy demoníacas. Sí, 100%. Que salen como si quisieran abrazar al monje o hacerle algo o alcanzarlo.
Y luego, de lado a lado de la mano, por todo el largo de los brazos, escurre pintura roja o sangre. Que, bueno, les tengo que platicar, les voy a adelantar un poquito que es sangre real. Ahorita les voy a explicar cómo me enteré que es sangre real. Pero bueno, entonces es un cuadro muy impactante. Entonces, bueno, ya me bajo, me dice el precio del cuadro. Le dije, bueno, pues muchas gracias. Pues, aunque quisiera, no puedo. Si te llegan amplificadores de bulbos, me avisas. Entonces me regresé caminando a mi casa, que eran, te digo, 1.5 cuadras, 2 cuadras a lo más. Y en cuanto iba entrando a la casa, sonó el teléfono. Y era el dueño de la galería, diciéndome, oye, pues me quedé pensando, mira que si te gustó mucho el cuadro, pues le dije, pues sí me interesó, me gustó mucho, pero no le llego. Me dice, oye, ¿no tienes algo en tu casa que pues me quieras intercambiar por el cuadro? Y yo, pues pensando en voz alta, le dije, oye, pues no tengo nada que sea una pieza o algo que te puedas llevar de mi casa que tenga el valor del cuadro. O sea, ni modo que te vayas a llevar todas mis cosas, ¿no? Entonces me dijo, mira, déjame ver. Y estaba muy insistente. Entonces, y pues yo, ok, pues ven a ver. Entonces, pues vino, le di mi dirección, llegó el señor y se metió a la casa. Y en el primer cuarto, en la planta baja, tenía un equipo de DJ. Yo cuando estaba más jovencillo, junto con los amigos teníamos una empresa de... Bueno, estábamos bien chavitos, pero bueno, poníamos música en fiestas de 15 años y fin de año y todo este tipo de cosas. Luz y sonido, exactamente. Entonces, pues nos quedábamos cada quien con partes que habíamos comprado. Yo tenía esta mezcladora y un par de bocinas que ya no usaba, pero las tenía puestas en este cuarto. Entonces el señor, el dueño de la galería, al entrar al cuarto, me preguntó, oye, todo este equipo, pues ¿qué onda? Le digo, no, pues es un equipo de DJ que pues ya no utilizo. ¿No te interesaría cambiarlo por el cuadro? Me dijo. Y yo así como que, pues no me dijiste que el cuadro vale esto y estas madres, pues, pero ni de chiste, o sea, y aparte usadas, pues, no. Me dice, mira, ahí te va la historia de qué onda con el cuadro y si te late y te avientas, yo me aviento yo me quedo esto y te lo traigo. Y dije, bueno, pues a ver, cuéntame la historia, ¿no? Entonces me dijo, bueno, este cuadro tiene 11 años en la galería. Y yo sí, ok. Y ahí me volví a acordar, dije, bueno, pues ¿cuántas veces he ido y nunca lo vi? Y el cuadro, bueno, lo que me contó es que el cuadro, pues obviamente no estuvo todos los 11 años ahí, sino tuvo sus posiciones como más a la vista y pues nadie lo pelaba y nadie se interesó y poco a poco lo fue relegando hasta que quedó hasta arriba, ¿verdad? Pero pues de cualquier forma lo tuve que haber visto, ¿no? A fuerza, pero bueno, se presentó en ese momento. Y me dijo, este cuadro me lo trajo una señora hace 11 años, me lo trajo con todos los papeles y el avalúo y los papeles de importación, diciéndome que su marido se lo había traído de Europa. Y cuando ese cuadro llegó a su familia, su marido y los hijos, o sea, el marido de la señora y los hijos de la señora, fallecieron todos en el transcurso de un año de haber llegado el cuadro a sus casas, a su casa. Entonces la señora estaba convencida, la dueña del cuadro, que el cuadro estaba pues maldito, que algo tenía, que estaba mal, y ella le achacaba las muertes de sus familiares y dijo, ¿sabes qué? Yo no lo quiero aquí, te lo dejo, aquí están los papeles, aquí está todo eso, haz lo que quieras con él, yo no lo puedo tener en mi casa. Y obviamente pues el dueño de la galería, como sea, pues es una pieza grande, es una pieza pues que él pudo haber vendido, y dijo, pues muchas gracias, agarró los papeles, agarró el cuadro y dijo, va. Pero pasaron 11 años y nadie se interesó. Me dijo el dueño que nadie había preguntado por él, ni siquiera, o sea, es así como que guácala, y nadie... a nadie le interesó, que yo fui el primero. Entonces, pues por la razón, 1, de que yo fui el único interesado, y 2, después de 11 años me dijo, mira, el cuadro es muy grande y yo necesito el espacio para poner diferentes piezas. No puedo tener una pieza de ese tamaño y estarla guardando por la eternidad. Ya me estorba. Entonces, si te interesa, hacemos el intercambio. Y yo obviamente, después de escuchar todo este rollo macabro, pues dije, pues más me gusta, más lo quiero. Entonces le dije, ok, va. Entonces el cuate agarró las cosas, se las llevó en su carro y no tardó también, maybe, que sea una hora. Y llegó a hacer cuenta pero tenía prisa. Puso el cuadro antiguo en el techo de su carro, lo amarró y me lo trajo. Así llegó así de, ten, aquí está. Me lo dejó, papeles, todo el rollo y se fue. Y ya no supe más de él por un buen tiempo. Entonces el cuadro, desde que llegó, yo estaba fascinado con él y lo puse en el cuarto donde escuchábamos música. Yo en esa ocasión estaba viviendo solo.
Y pues me visitaban mis amigos y todo el rollo. Entonces, en el cuarto donde nos sentábamos a escuchar música, pues lo tenía puesto ahí, tenía un sillón y bueno, pues ahí estuvo. Detalle curioso también hay que mencionar que mi mejor amigo en aquel entonces, como que ya no se sentía muy a gusto de visitar la casa, decía que el cuadro tenía una presencia o una vibra muy pesada y le daba miedo, le daba pues escalofríos. Y déjame decirte que con este amigo pues pasamos muchas aventuras de muchas cosas antes que pues se me hace raro que se haya espantado con el cuadro después de haber pasado tantas cosas tan importantes, ¿no? Pero bueno, otra cosa que no quiero que se me vaya a pasar, que les quiero comentar es, otro de mis amigos que vivía cerca en la zona me visitó y le conté la historia de cómo me hice del cuadro y me dijo, oye, fíjate que pues mi papá puede saber algo, ¿no? de la historia del cuadro. Y en eso yo me acordé, que eso es otro como paréntesis por separado, que cuando estaba yo en la secundaria, en la escuela, tomé el taller de encuadernación. Mi mamá, en esa época en la que yo estaba en la secundaria, tenía un libro viejito, que no me acordaba el nombre hasta que todo esto hizo sentido, pero bueno, era algo relacionado con la vida de San Francisco de Asís. Y estaba todo hecho pomada, estaba roto. Era un libro como de los 1805, 1802, que le habían regalado a algún familiar de mi mamá. Entonces le dije, me lo voy a llevar a la escuela, lo voy a encuadernar, lo voy a arreglar todo. Entonces, pues, me lo llevé, lo arreglé, y como yo lo había arreglado, pues me lo quedé yo en mi cuarto, y como que siempre lo tuve como adorno, ¿no? Me recordaba mi hazaña de haber arreglado. Entonces, ese libro lo tomé y se lo llevé al papá de mi otro amigo, que les comento que vivía ahí, que es una persona que yo respeto mucho y que le tengo como que una admiración, porque él es grafólogo y es una persona muy culta. Entonces le dejé el libro y en una noche se lo echó. Al día siguiente me dice, oye, fíjate que hay algo muy interesante con el cuadro. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué? Pues resulta que de acuerdo con este libro, las visiones que tuvo San Francisco de Asís de Cristo nunca fueron Cristo. Yo, pues, ¿a qué te refieres? Pues resulta que las visiones eran Lucifer o el demonio personificando a Cristo para atormentarlo. Entonces, la pieza, el supuesto Cristo en la pieza, en el cuadro, no es Cristo, es Lucifer, es el demonio. Entonces, pues más me gustó. Pero más, obviamente, pues entonces todo empieza a tener un sentido un poquito más, pues más dramático, ¿no? Porque ya no es lo mismo de pensar que tienes un Cristo a que tienes a un Lucifer, ¿no? Y con la sangre y luego la sombra, pues bueno. Luego, otro amigo, su mamá es artista y también pues se dedicaba en aquel momento a restaurar piezas y con todo el rollo de Bellas Artes y todo esto. Entonces le pedimos de favor a la mamá que por favor visitara la casa y que checara el cuadro para ver qué nos podía decir ella con la experiencia que tenía trabajando con obras antiguas. Y pues bueno, pues le revisó, ya sabes, las fibras del canvas, ¿cómo se llama? Del lienzo. Y me dijo, bueno, pues este cuadro, o sea, muy aparte que los papeles y todo, sí es cierto, esto por lo menos tiene, en aquel entonces me dijo 180 años por lo menos, porque este material no se usa hace no sé cuánto tiempo. Entonces, luego analizando los tonos de las pinturas y todo esto, me dijo, oye, lo chistoso es que esto que está pintado como sangre es sangre, no es pintura, porque la pintura se hubiera conservado en un cierto tono, pero esto está cafezoso ya. Entonces tiene pedazos donde pudiera ser que tenga toques de pintura roja, pero las partes principales de donde está saliendo de los clavos y todo esto se hizo café. Y de acuerdo a lo que ella comenta, es que la sangre tiende a ponerse a oxidarse y ponerse oscura. Y bueno, pues eso es acerca de la sangre. Luego también hay otra cosa interesante con el cuadro. Pudiera ser que tenga estos 200 años o más, pero hay algo muy extraño. La firma, uno, está en latín y por la época no se firmaba en latín. Si fuera mucho más antiguo, tendría sentido que se hubiera firmado en latín, pero no por esa época. Y dice Julius Pictor Fecit, pero como está en latín y es como en esa escritura antigua, en lugar de ser Julius es como Iblifs, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué significa Julius? Entonces, hecho por el pintor Julius. No dice mucho de este pintor porque pues no tiene un apellido, no tiene mayor información, pero está muy, muy, pues muy raro, ¿no? Perdón, me estoy ahogando. Hemos intentado pues seguir el rastro, obviamente, a Iblifs, a Julius, como decíamos,
El sonido, en latín el sonido de la U se escribía con la letra B y por eso dice Iblifs y es Julius. Y no hemos encontrado nada. Uh-huh. Es algo raro. Y luego, ¿se acuerdan que les comenté que por un buen tiempo no supe del dueño de la galería? Hasta que me di otra vuelta. Tiempo después, no me acuerdo cuánto fue, quizá un año, visitando esa misma galería, buscando amplificadores de bulbos. Y el dueño obviamente pues se acordó perfectamente de mí y salió, ¿cómo estás? Mira, de hecho te he tenido en la cabeza porque fíjate que llegó esta pieza y está muy extraño. Entonces me enseñó un cuadrito que era como de quizá, pues no sé, unas 10 pulgadas, como un poquito más pequeño que una hoja carta. Y el dibujo pues era todavía un poco más pequeño que la hoja carta. Pero era como una tinta china, la técnica era como una tinta china. Pero lo chistoso de todo esto es que era un rostro. Y cabe mencionar que el rostro, o bueno, la cara del monje en el cuadro, solo se le alcanza a ver como la iluminación, como que le pega la luz en la nariz, pero no se ve nada más. Lo demás se ve negro, no le puedes ver las facciones al monje. Esta tinta china eran las facciones de ese monje y estoy seguro que si yo lo hubiera puesto encima del cuadro, hubiera cuadrado perfectamente en la circunferencia de la capucha y le hubiera dado un rostro al monje. Pero ese cuadro lo llevó, pues tenía dueño, lo tenía en la consignación y estaba también muy caro. Y pues no me lo pude llevar. Pero lo raro es que también estaba firmado igual. Cierto, sí es cierto. Ya te digo que si no se me olvida todo. Estaba firmado igual. Y por técnica, pues ni siquiera, o sea, no deberían de coexistir en los mismos años. Aunque cuando analicen ustedes el cuadro y lo vean, se van a dar cuenta que tiene técnicas muy diferentes que pueden ser más modernas en algunas cosas de los años que aparentan. Está muy raro y unas muy viejas, como que es una combinación. Pero esta tinta china tampoco debería haber estado en ese periodo y sin embargo... Estaba firmado igual que el cuadro. No sabemos, o sea, ya sabes, teorías. Puede ser que quizá el pintor original, el artista original tuvo un descendiente, un hijo y firmaba igual. O era un vampiro que seguía vivo por muchos años, ¿no? Digo, eso ya es quizá fantaseando un poco, pero la verdad es que sí está muy extraño. Pero bueno, eso es básicamente la historia de cómo ese cuadro llegó a mi vida. Y bueno, después se lo presenté a Noctámbula y Noctámbula se enamoró de él. Primero me presentó al cuadro que a sus papás. Ah, bueno, pues claro. Y ya así era el filtro, lo que decíamos. Sí. Era si la gente que iba a la casa o yo misma decía guácala el cuadro, te juro que yo creo que me decía, bueno, tú y yo hemos terminado. Pero yo sabía que no te iba a dar guácala el cuadro. Yo sabía que te iba a gustar. Sí. El cuadro me dijo. ¿Sí? Bueno. le voy a caer bien, le va a gustar. Le voy a gustar a Noctámbula. Ven y la protegemos juntos. Y así ha sido. Y así ha sido. Y bueno, pues nos pusimos a investigar un poco más. Y en efecto, San Francisco de Asís, quien fue un religioso y místico italiano de la Edad Media y fundador de la Orden Franciscana, a lo largo de su vida tuvo varios encuentros con el demonio. Uh-huh. Así como también Fray Rufino, uno de sus discípulos cercanos, quien fue molestado con graves tentaciones. Y que también un día se imaginó ver al mismísimo Jesucristo en persona cuando en realidad era Satanás tentándolo. Respecto al hábito o a la vestimenta de San Francisco y sus discípulos, destaca el cordón de San Francisco, una prenda que se utiliza dentro de la orden franciscana y que consiste de una cuerda que lleva 3 o 5 nudos, en donde cada nudo tiene distintos significados. El cordón está inspirado en el de San Francisco de Asís, quien lo usaba como si fuera un cinturón, es decir, atado a la cintura, ciñendo el sayal o la tela que tomó como hábito. Son esos mismos nudos que ven en el cuadro. El uso del cordón se considera también como una muestra clara del voto de pobreza realizado, ya que en esa época se solía llevar el dinero en las bolsas atadas al cinturón, y los franciscanos, al llevar el cordón visible en la cintura, era una clara muestra de sus votos, o sea, de que no tenían nada de dinero. Mucho tiempo después de haberse fundado la orden, los franciscanos se volvieron mucho más estrictos con su atuendo para respetar las enseñanzas y la espiritualidad del santo, y se decidió uniformarse, por así decirlo. Por ejemplo, los primeros capuchinos, que también son parte de la orden franciscana, subrayaban la vida de oración, pobreza, austeridad y fraternidad y querían imitar a San Francisco de Asís hasta en su porte externo. Por eso iban descalzos, usaban barba y llevaban una túnica con una larga capucha puntiaguda. Y de ahí su nombre, los capuchinos. Bueno,
Pero ya una vez que el cuadro llegó a nuestra vida juntos, o más bien, yo llegué a sus vidas, a la vida del cuadro y a la vida de Rom, que claramente la iniciaron antes que yo. Créanme que las cosas han estado intensas. Oh, yeah. Y aunque hemos visto sombras en las casas en las que hemos vivido, hemos escuchado muebles moverse en espacios en donde no hay ningún mueble que pueda moverse. Luces que prenden y apagan según cuentan los vecinos cuando ni siquiera estábamos en la casa, estábamos de viaje. Estuvo bueno. Y cosas por el estilo, siempre, pero siempre, nos hemos sentido protegidos y cuidados por el ser que habita en el cuadro. Y hay una experiencia en particular en donde nos quedó más que claro que para nosotros, a diferencia de la señora que lo consideraba maldito y, bueno, ya saben qué le pasó, portador de desgracias familiares, Bueno, sí, ni para nosotros era un talismán, que aunque siniestro, protector. Aquí les va otra historia que nos pasó. Casi estábamos recién casados cuando pasó esto. Y esta es protagonista, ahí se van entre el globo y el cuadro. Bueno, lo que yo pasa creo que es fue que... el cuadro, ¿no? Pues sí, porque yo creo que el globo actuó por órdenes del cuadro. Sí. Pero bueno, ahí les va la historia. Bueno. Esta también la va a empezar Roma. A ver, cuéntanos, Roma. Pues bueno, esto dice así. Cuando estábamos recién casados, de hecho, Pau tenía un gusto muy específico por un personaje muy famoso que se llama Tiger. Darqueta, pero Tiger, Darqueta, ¿ok? pero Tiger. Todo bien. Entonces, en aquel entonces, le regalé un globo de Tiger que era pues bastante grande, que era una cabeza de Tiger. Muy grande. Sí, muy grande. Y este globo por el frente tenía cara y por atrás tenía nuca. Estaba padre, estaba bastante padre. Entonces, en el departamento en el que estábamos viviendo, eran 2 recámaras, una estancia y estaba pequeño, estaba en la planta baja. Entonces, metimos el globo a la recámara y dormíamos pues en la recámara, ¿right? Entonces, por 2 noches seguidas, más bien por 2 días seguidos, nos dimos cuenta que el globo amanecía, de haber estado dentro de la recámara, amanecía encima de la mesa del comedor pegado al techo, ya en la parte de afuera de la recámara. Y entonces nosotros sí, bueno, pues, ¿cómo es que se salió el globo? Qué rareza. Estará desinflándose o algo. Pero pues no, estaba completamente pegado, bastante inflado, o sea, tenía suficiente helio. Entonces, pues lo volvíamos a meter. La noche siguiente, pues fue igual, despertó el globo encima del comedor. Entonces, bueno, así de, ok, esto está raro. Entonces, Qué bueno, raro, la tercera noche nos fuimos a dormir, pero nos fuimos a dormir pensando en, oye, ¿se irá a salir otra vez el globo? ¿Cómo lo hará, no? Pero esa noche nos fuimos a dormir bastante tarde. Entonces, pues todavía no estábamos completamente dormidos cuando de repente empezamos a escuchar ese sonidito que, imagínense, si ustedes todos los que han tenido pues globos así de estos de helio, que son como metálicos, el raspadito, imagínense cómo puede sonar el raspadito ese contra el techo. Entonces empezamos a oír ese sonido así como moviéndose y dijimos, caray, espérate. Entonces nosotros acostumbramos desde siempre a dormir con linternas por cualquier cosa junto a los burós. Entonces pues prendí la linterna en friega y le apunté al globo y el globo estaba moviendo. Y nosotros así pues medio cagados, la verdad. Pero más que cagados y medio más bien. Pero súper intrigados, ¿no? Entonces pues empieza a mover, pero haz de cuenta que pues la puerta, me imagino que en todos los lugares son iguales, ¿no? Que llegas a un punto, entonces hay un espacio como una bardita, como un pedazo de pared arriba, o sea, es la puerta que me dirá como son estándar 2 metros 10 creo que es, y luego pues un pedazo de pared y luego está el techo. Entonces el globo pues obviamente va a llegar hasta la orilla, hhasta la pared, y pues no podría bajar. Ajá, queríamos saber cómo fregado se salía el globo. Y era de, bueno, vamos a seguirlo, a ver qué. Entonces, lo que está, donde empieza pues, todo el rollo creepy es que imagínense como si alguien tomara el hilito del globo y lo jalara a la altura normal, como si una persona estuviera pues, jalando el globo. Entonces se baja el globo y sale por la puerta y no se vuelve a ir al techo, como si siguiera alguien agarrándolo. Entonces así de, uy, güey, pues ¿lo seguimos o qué onda? Entonces, pues ya sabes, ¿no? Nos paramos así, pero en friega de la cama y ahí vamos atrás del globo. Y el globo se sale. En esta ocasión no se va completamente arriba de la mesa del comedor, sino como que se queda parado por ahí, casi como diciéndonos, pues vengan conmigo, ¿no? Entonces nos salimos de la recámara y pues espero no confundirlos con mi mapa mental del departamento, pero bueno, saliendo de las recámaras, cruzabas la estancia y de frente te tocaba la cocina. Tenías... Bueno, ya se imaginarán, estamos quizá opuestos. Tenemos un comedor, la sala,
una ventana muy grande que daba hacia una azotehuela, una puerta que daba hacia la cocina y luego un pasillo que era la entrada del departamento. Entonces, a la hora de salir de la recámara, nos acercamos hacia la cocina y el globo se voltea, se le queda viendo a Paola y como que empieza a acercarse y obviamente pues entre el miedo y el no sabes qué hacer, pues Paola se fue haciendo un poco más hacia atrás. Sí, cabe mencionar que yo estaba embarazada cañón. O sea, ahí estaba nuestra MJ. Ajá, ya está nuestra MJ cocción. Ya estaba ahí. Ya estaba. Lista. Bueno, no lista, pero sí. Venía en camino. Ajá, estuvo muy, muy raro porque cuando me empecé a hacer hacia atrás, el globo empezó a hacerse más hacia el frente. O sea, se me paran los pelos de acuerdo. Sí, o sea, cada vez que... Pues a mí más porque se pegó a mí. Entonces, mientras yo me hacía hacia atrás, me quedé literalmente pegada a la pared y el globo pegado hacia mí. Así. Y de repente se separa. Y se voltea y sigue caminando. O sea que de cualquier forma, si están pensando, fue estática, pues ok, maybe te mueves y si queremos encontrarle alguna razón lógica, pues quizá la estática hace que se te jale tantito, ¿me entiendes? Pero no literalmente, como dice Pau, se le acerca completamente y luego se da la vuelta, se gira, le da la espalda o la nuca y empieza a caminar. Entonces, la estática no aplica en esta... No, eso fue lo más creepy, que ese globo tenía, como dice Rodrigo, cabeza, o sea, era una cabeza flotante, pues, sí, pero obviamente con cara y nuca. Lo raro es que cuando quería que lo voltearas a ver, te volteaba a ver con los ojos de tigre y después te volteaba y le veías la nuca como un sígueme. Pues era ya más que claro que era un, bueno, quien sea quiere que lo sigamos y pues lo seguimos. Y entonces... Bueno, entonces el globo empieza a caminar cruza la puerta de la cocina y se mete hacia el pasillo de entrada, que el pasillo de entrada han de haber sido como quizá unos 4 metros de largo y de ancho, pues era no tan ancho, quizá habrán sido como 1,80 m probablemente, pero nada más la pura entradita. Ese pasillo era algo oscuro porque tenía nada más ventanitas en la parte superior, algo muy chiquito, y del otro lado de la pared estaba completamente vacía. Entonces, fue el lugar perfecto que escogimos para darle lugar al cuadro. Siempre hemos puesto al cuadro como pieza principal en la mayoría de las casas en las que estamos. Y en ese lugar, pues era creo que el único espacio de pared que teníamos como para un tamaño de esos y darle pues la importancia necesaria. Entonces el globo camina y se queda parado a la altura del cuadro, pero viendo hacia la puerta. De repente se voltea otra vez, así como, o sea, te estoy hablando. Sí. Y pues nos quedamos, obviamente ya estábamos nosotros casi frente al cuadro también. El cuadro el cuadro nos quedaba por aquí y la puerta estaba al frente, pero cuando nos dimos cuenta realmente que por qué volteaba el globo hacia la puerta, las chapas estaban abiertas y se me hace raro porque somos muy paranoicos. Yo específicamente soy un poco paranoico, más que Pau. Y normalmente todas las noches era de cerrar todas las chapas perfectamente, las cadenitas típicas de la puerta, o sea, todo. A mí no se me van esas cosas. Aparte estábamos en primer piso. Sí, planta baja tal cual, planta baja. O sea, literalmente abrías nuestra puerta y se veía hasta el fondo una puerta de cristal y daba a la calle. O sea, punto. De hecho, éramos el único departamento. El único departamento de planta baja, sí. Bueno, entonces, pues se me hizo raro, pues, whatever, le puse llave bien, puse la cadenita y todo eso y no le pensamos más y nos fuimos a dormir. Pero eso no es lo más raro de todo. Al día siguiente nos enteramos, nos tocó la puerta del conserje del edificio para preguntarnos si todo estaba bien. Y nosotros, ¿por qué? Todo está bien, ¿de qué hablas? Pues resulta que esa noche anterior, se habían metido al edificio y habían robado uno por uno de los departamentos. A todos los abrieron y se robaron cosas. Y nadie se despertó. Pero se metieron a robar a cada uno. Entonces, nuestra teoría es que el cuadro hizo que el globo se moviera y nos avisara que la puerta estaba abierta. Quizá estos ladrones ya habían abierto las chapas. Y quizá nosotros, al estarnos moviendo y prendiendo las luces, los ladrones escucharon ruidos y se fueron al siguiente departamento. Nuestro departamento fue el único que no robaron. Al que no se metieron para robar. El único de todo el edificio de ese lado. Y por eso, desde esa vez, pues queda más que claro que para nosotros el cuadro ha sido siempre nuestro talismán protector y no un maldito. Exacto. Como el de la señora. Pero eso sí, esa historia siempre... La primera vez que la contamos también fue ahora en la colaboración. Sí, nunca la habíamos contado en público. En público no, obviamente nuestros amigos la conocen y conocen la del cuadro y conocen todo, pero no la habíamos contado más que en reuniones normales. En reuniones macabras. Bueno, claro. Porque no crean que hacemos reunión y les voy a platicar una historia terrorífica. Pongan atención. ¿Les puedo contar una historia del globo? Sí, claro. Ups. No, pero bueno.
Esa es la historia del globo y del cuadro. Cabe mencionar, digo, nada que ver, pero... Bueno, mucho que ver, pero nada que ver al mismo tiempo, cambiando de tema un poco y regresando al cuadro. Buscando pinturas en internet, siempre hemos visto estas también, son muy interesantes. Y es que hay varias pinturas notables que les vamos a compartir en los show notes y en la página de internet de Oraculto, que son importantes mencionar porque son las que más se acercan onda al estilo del cuadro, en donde las similitudes en tema o incluso en fecha son muy notorias. Y estas son las siguientes. Y espérense que las vean, van a saber por qué. Francisco de Zurbarán tiene una pieza que se llama San Francisco de Asís en su tumba, que pintó en 1630 a 1634 aproximadamente. Poca madre. Está padrísima esa. También hay otra de ese mismo, de Francisco de Zurbarán, que se llama San Francisco en meditación, en donde hay un monje orando, que es de 1664. Hay otra pieza del Greco y el taller que se llama San Francisco de Asís y el hermano Leo meditando sobre la muerte, que data más o menos entre 1600 y 1614. Otro del Greco también, San Francisco en éxtasis. Creo que es la más famosa. Hay una de Salvador Dalí, bueno, de hecho hay dos de Salvador Dalí, que es La Crucifixión de 1954 y Santiago el Grande de 1957. Estas últimas dos piezas, no en estilo y mucho menos en fecha, porque son de 1957 y nuestro cuadro es antes del siglo XVII. Es por lo que comentaba Ron, de que es el único Cristo realmente que hemos visto en donde no se le ve el rostro, en donde se ve solamente, digamos, pues la barbilla, ¿no? Entonces, bueno, en estilo obviamente no, Dalí no es, pero sí es el único en donde se le ve el rostro. Quizá sí. Dalí vio la pieza que tenemos y de ahí la copió. Mira, cosas que no conté en la historia. Pudiera ser que el cuadro sea español. Pudiera. Y bueno, pues puede ser que sí, en efecto, el artista de haya estado pues o muy cercano a estos pues pintores, a esos artistas que acaba de mencionar Pau, y obviamente altamente influenciado por ellos. Y por eso el tema. O puede ser quizá más antiguo. Pues sí, es que cuando vean el de Francisco de Zurbarán, sí, Zurbarán, se van a dar cuenta que se parece muchísimo al nuestro. Tiene mucho, es como de, hoy pudo haber sido el mismo. Algo que es importante y que hemos ido descubriendo porque es muy interesante. Obviamente hemos querido hacer investigación de este cuadro por muchos años. Pero como todos sabemos, el internet ha ido mejorando y cada vez pues encuentras muchísimo más cosas y la gente va documentando y digitalizando pues cantidad de documentos que era imposible. En mi época, cuando yo me hice de él, no había forma de dar más que pues como ciertos y pocos libros, ¿no? De repente, bueno, pues el internet se empezó a hacer un poquito más y Paola y yo durante estos años hemos estado pues como que buscando siempre como que de repente, vamos a ver si hay algo más. Pero ahora, últimamente, hemos encontrado que hay muchas más pinturas inspiradas en San Francisco de Asís y todas estas visiones. Por ejemplo, cuando les platicamos con toda la historia de este rollo, pues nos enteramos, o bueno, me enteré de las visiones por el libro que les comento. Pero ahora pues puedes encontrarlas y puedes encontrar muchas más cosas acerca de esto. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de encontrarse información acerca de un cuadro similar o el tema, se los agradeceríamos muchísimo porque estamos siempre queriendo recopilar la mayor cantidad de información para ver si podemos todavía encontrarle un poco más de significado a la pieza, ¿no? Que no tiene nada que ver con la presencia que está dentro, sino realmente el significado de dónde viene. Exactamente. O sea, lo que sabemos nosotros de nuestro cuadro es claramente lo que le dijeron a Rodrigo cuando lo adquirió. Cuando se lo dieron, se lo botaron. Bueno, cuando lo adquirió. Cuando vino. Cuando llegó, como sea. Y lo que le había contado el señor de que venía de Europa por lo de la señora que el marido había adquirido el cuadro en Europa, bla, 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 lo de la Balbo de Bellas Artes y muchas cosas, pero en general, nada. Seguimos sin encontrar realmente Julius Pictor Fecit y todo eso. O sea, sabemos lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Que antes las U's se ponían como B. Sí, o sea, es Julius o Iblis. Y es Iblis, pero significa Julius. Y Pictor, lo que platicamos, que Pictor es pintor y Fecit hecho por. Entonces realmente nada más sabemos eso. Julius Pictor Fecit, hecho por el pintor Julius. ¿Quién fue Julius?
Que son de los, no lo sabemos. De los muchos misterios, porque ese tipo de firma se hacía en pinturas o en arte mucho más viejo de lo que aparenta ser. Entonces ahí es donde empieza uno con ese tipo de, pues, de dudas, ¿no? De, ay, güey, ¿será mucho más viejo, aparenta no? ¿O fue pintado en etapas? No sé, pero la firma pertenece a un periodo mucho más antiguo por el tipo de firma y por cómo se ve. Ya lo verán en las fotos que les vamos a compartir en los show notes. Y bueno. Y lo que habíamos dicho también, ¿no? Es que a la hora de pintarlo, en la época en la que fue pintado, pues por supuesto que la persona, pues, fue considerada hereje. Claro. Y aparte, en esa época, a lo mejor ahorita lo ven y dicen, bueno, pues esto ya lo hemos visto. No lo creo, pero de todos modos ya hemos visto demasiadas cosas ahorita. Pero para la época en la que fue pintada, pues impactante. Obviamente fue impactante. Algo que también no me he dado cuenta, quizá por falta de poner más atención, pero de nuevo, si ustedes saben, por favor, corríjanos. Pero cuadros de ese periodo, digamos desde 1700 a principios del siglo XX, vamos a suponer, pues no utilizaban sangre. O sea, aunque fueran cuadros inspirados en el rollo tenebrista, sí tienes ese rollo, ese juego de muy oscuro con los personajes muy encima, muy salidos, generando este rollo tenebroso. Pero no se utilizaba, fuera sangre verdadera o pintura roja, no importa, pero no se acostumbraba a rellenarlos con pintura para hacerlos todavía más dramáticos. Entonces, o sea, en sí, como dice Paola, haber pintado una pieza como estas en aquel entonces, como haya sido, que anyway, pues son muchos años, con una sangre así y todo esto, es una persona que quizá pues no le fue muy bien por haberlo pintado, ¿no? Digo, no sabemos también si fue su propia sangre de algún animal. O de o cualquier cosa. ¿no? Vete a saber, pero de qué sangre es sangre. Uh-huh. Exactamente. Y la verdad es que está tan viejo nuestro cuadro que ya no queremos que lo toque nadie. O sea, ni que le hagan ningún estudio nuevo. Sí, no. Ya está de plano así de... No. Hemos pensado en mandarlo a restaurar, pero pues no. Es que luego les avivan mucho los colores y les cambian y pierden un poquito, aunque se ven muy bien, pierden un poquito pues la esencia, ¿no? Y sí. Yo creo que pues como está viejo, así está bien y... Uh-huh. Sus quebraditas y todo lo que tiene lo hace ser quien es, ¿no? Ya. Yeah. Otra cosa también interesante que hemos notado también a través de todo este tiempo, y eso está chistoso porque la gente también que vio este cuadro ya en la colaboración, que nos hace, como mencionó Paola al principio, pues nos dicen, oye, fíjate que ya se fijaron que en tal pedazo, en tal esquina se ven rostros. Bueno, sí habíamos notado nosotros ya muchos rostros antes en fotografías, pero específicamente uno. Hay un personaje en la parte trasera del monje. Si está el monje, creo que está en esta posición para ustedes, como en esta parte de atrás, se alcanza a ver el rostro de alguien un poco más alto que el mismo monje. Eso está extraño, pero a veces se ve y a veces no se ve, como que se esconde, por así decirlo. Sí, no es como que, bueno, le voy a tomar una foto y va a salir en esa foto, eso no. Uh-huh. Y menos ahora en las digitales, ¿no? Sí, en las digitales. Ahora, una persona buena onda nos escribió y nos dijo, oye, fíjate que le hice una pues, limpieza digital, me imagino que le corrigió colores o jugó con un poquito con, pues no sé, brillantez, esto, lo otro, y logró sacar como mucho más detalles de algunas otras áreas del cuadro, sí, mostrando muchas más rostros y figuras macabras encontró. Entonces, quizá es sugestión, quizá le puedes encontrar, como dicen, pues más patas al gato, pero en realidad yo creo que sí tiene muchas cosas impregnadas en esa pieza. No, sí. O sea, la verdad está y como decíamos, la primera vez que lo vi, a mí me encantó. Nuestra hija nació, lo vio y le encantaba. Y le encantó. Mis papás les encantaba. Tu papá lo odiaba con todo su corazón. Papito, sí. Se decía que qué cuadro tan horrible. Uh-huh. Pero porque no nada más porque se le hacía feo el arte, sino le daban ñañaras. Sí, no le gustaba. Oigan, sí, ustedes, ya que les compartamos las imágenes, nos quieren mandar lo que encuentran o ven, o si encuentran algo fuera de lo normal, no sé, como quieran. Maybe también quieren hacerle una limpieza, como dices, la persona que nos los compartió, y encontrarle más formas macabras y rostros y cosas y sombras que sí están ahí. Compártanoslas. Sí, exacto. No, en verdad, por favor, sí, mándenos las fotos o las cosas o las dudas o maybe si encontraron algo, si descubrieron
Si se quedaron con alguna duda de algo, ya saben, a nuestro correo de Oraculto, que viene siendo comunidad.oraculto@gmail.com. Y nos encantaría realmente ver las formas, caras, sombras y demás que ustedes logran encontrar en nuestro cuadro maldito / talismán, o como ustedes quieran llamarle. Que creo que esta va a ser la última vez que le vamos a llamar maldito, porque la verdad que para nosotros no es maldito. Exactamente. Y recuerden que lo que estás buscando te está buscando a ti también. Completamente de acuerdo. Bueno, pues vamos a cerrar con las preguntas que no pueden faltar en nuestros episodios. ¿Ustedes tienen algún talismán protector siniestro? ¿Algún cuadro maldito? ¿O conocen a alguien de sus familias o algún amigo que tenga alguna pieza artística que les sirva o lo contemplen como un talismán? ¿O que piensen que esté maldito? Por favor, coméntenoslo también. ¿Algún cuadro que a lo mejor a alguna familia le encante y al otro le dé miedo? Bueno. Los payasos no cuentan. No, sí, no. Cuadros de payasos no cuentan. Esos son terroríficos siempre. Esos ya los platicamos la vez pasada y ese no. Esos no. No, bueno, a menos que estén embrujados, entonces puede ser que sí. Exactamente. Bueno, pues ojalá hayan disfrutado muchísimo de este episodio. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y píquenle la campanita para que no se pierdan de las notificaciones. A mí me encuentran como Nosferatron y a mí como Noctámbula, con H al final. Recuerden que pueden encontrarnos como Oraculto en todas las redes sociales, en todas, y que nos pueden ver o escuchar por YouTube o cualquier app para podcast. Gracias por vernos y por escucharnos. Por cierto, muy pronto Oraculto va a entrar en una etapa de, digamos... Metamorfosis, exactamente. Quizá vayamos a cerrar temporada en el episodio número 30. Este fue el 27. Y nos tomaremos por lo menos unas 2 semanitas de cierre de temporada para reorganizar todo lo bueno y lo nuevo que viene para Oraculto, para ustedes, esperando siempre nos acompañen, pero ya les iremos. Va a haber cambios y va a haber cambios para bien, yo creo. Exactamente. Les van a los cambios siempre son buenos. Como cualquier bebé que nace, tiene que irse adaptando al mundo de hoy y ya veremos, ya les iremos platicando. Pero mientras, como siempre, ya saben dónde encontrarnos. Yo no sé por qué siento que hoy estoy hablando medio... Pero bueno, ya saben dónde encontrarnos. Y... como nuestro buen amigo Kafka, nos vemos cuando seamos cucarachas. Bueno, ahora sí, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias. Bye, metamorfosis. Bye.